Muy bien, estamos estudiando el libro de Primera de Samuel y los primeros 3 capítulos han lidiado precisamente con la historia de Samuel, la historia de sus padres, su nacimiento, cuando sus padres lo llevaron o su mamá finalmente lo llevó a Silo a dejarlo en el tabernáculo para que le sirviera a Dios a muy temprana edad. Vimos en los últimos 2 estudios el llamamiento de Samuel por medio de nuestro Señor, de Dios el Padre, a servirle como profeta. Vimos que la primera tarea que tuvo fue bastante difícil, ¿verdad? Porque le tuvo que decir a Elí, le tuvo que recordar lo que el hombre que Dios le había enviado a Elí en el capítulo 2 le había dicho a Elí, que sus 2 hijos iban a morir el mismo día y que él también iba a ser juzgado, etcétera, etcétera. Hoy llegamos al capítulo 4 de Primera de Samuel. Y en el capítulo 4 y hasta el capítulo 7, Samuel desaparece por un tiempo. No vamos a ver a Samuel en esos 3 capítulos, 4, 5, 6, hasta el 7 lo vamos a volver a aparecer bajo circunstancias un poco difíciles, creo yo, pero de todas maneras vuelve a aparecer. Pero estos 4 capítulos tratan con una situación bastante extraña. En mi Biblia, que es una Biblia de estudio, tiene un encabezado y dice: los filisteos capturan el arca. Los filisteos capturan el arca. Y creo que al ver esta porción de la escritura y lo que ella nos dice, creo que podemos aprender ciertas cosas acerca de Dios y acerca de cómo nosotros debemos verlo. Entonces vamos a empezar en el capítulo 4, versículo 1, y creo que vamos a tener tiempo de terminarlo. Quién sabe, a lo mejor, pero vamos a intentarlo. Primero quiero que noten, ¿sí?, en el versículo 1 lo que nos habla acerca de Samuel. Y aparte de este versículo, todo lo demás ya no va a mencionar a Samuel. Pero noten lo que dice: la palabra de Samuel llegaba a todo el pueblo de Israel. Por esos días Israel salió a entablar combate contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Yo creo que la primera parte del versículo 1, en donde dice la palabra de Samuel llegaba a todo el pueblo de Israel, iría mejor al final del capítulo 3. Porque describe lo que Samuel había empezado a hacer una vez que Dios lo había llamado. Si ustedes ven ahí en su Biblia, al final del capítulo 3, que son los versículos 19 al 21, se nos dice ahí que Samuel creció y el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que decía. Y desde Dan hasta Berseba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecerse en Silo, pues ahí se manifestaba Samuel por medio de su palabra. Versículo 1 del capítulo 4, la palabra de Samuel llegaba a todo el pueblo de Israel. Yo creo que ahí queda mejor que donde la pusieron, ¿no es cierto? Pero los que separaron la Biblia en capítulos y versículos a menudo hacen separaciones que no sabemos por qué las hicieron así, pero sí las hicieron. Me encantaba la explicación que daba el pastor Brian cuando hablaba de la separación o de la división entre capítulos y versículos. Decía que los que estaban separando la Biblia en capítulos y versículos lo estaban haciendo a caballo, iban a caballo cuando lo iban haciendo. Y que cada vez que el caballo brincaba, ¿sí?, ahí terminaban un capítulo y empezaban el siguiente, porque brincaban una o 2 líneas, ¿no? A veces parece ser que así fue como lo decidieron, ¿verdad? Porque de nuevo esa primera parte del capítulo 4 del versículo 1 quedaría mejor con el capítulo 3. Y luego comenzaríamos con lo que sigue, que dice: por esos días Israel salió a entablar combate contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer, hablando de Israel, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Ahora, creo yo que la razón por la que se está poniendo esta primera oración del capítulo 4, versículo 1, donde se pone, es porque aquí se nos está tratando de decir que la palabra de Samuel estaba siendo recibida por el pueblo como palabra de Dios. Estaban reconociendo de alguna manera que Samuel había sido escogido por Dios para llevarles su palabra, para enseñarles, para hablar con ellos, porque acuérdense, Dios había dejado de hablar con su pueblo, no le estaban haciendo caso, así es que ¿para qué les hablaba? Pero ahora había alguien que les dijera exactamente la palabra de Dios o lo que Dios quería que supieran. Entonces, a diferencia de lo que estaba pasando antes del llamado de Samuel, ahora había alguien que podía ir a Dios a pedir consejo y dirección. Ahora aquí vemos el comienzo de un conflicto entre los filisteos y los hebreos. Es un conflicto que ya tenía años. Recordamos a los filisteos del libro de Jueces.
Y de hecho, cuando estudiamos la historia de Sansón, los filisteos era contra quienes el pueblo de Israel estaba luchando. Entonces, no era un conflicto nuevo, era un conflicto que ya tenía años. No se nos dice quién comenzó este conflicto, aunque la versión Septuaginta, ¿han oído el término Septuaginta? ¿No? Ok, hay una versión de la Biblia del Antiguo Testamento que se le llama la Septuaginta. Y la versión Septuaginta del Antiguo Testamento es una versión que se tradujo del hebreo al griego y fue traducida por 70 eruditos del lenguaje hebreo y griego, y por eso se le llama la Septuaginta, ¿sí? Entonces, en la versión de la Septuaginta, en la traducción del Antiguo Testamento al griego, dice que los que comenzaron este conflicto fueron los filisteos. Pero en realidad no nos importa quién comenzó el conflicto. El caso es que había un conflicto, ¿verdad? Los papás a veces, cuando los hermanos se pelean, no les importa quién haya comenzado, ¿verdad? Los hermanos, él comenzó, no, comenzó él. No, ella comenzó, no, comenzó ella, ¿verdad? Y el papá, cansado, aturdido, no me importa quién comenzó, los dos van a ser castigados. ¿Alguna vez han hecho eso, papás? ¿Alguna vez han tenido que recurrir a esa clase de justicia en la que pagan justos por pecadores? Pues qué mal está eso, ¿eh? Pero eso es básicamente lo que está pasando aquí. No se nos dice quién comenzó el conflicto, pero de cualquier manera, una cosa que no vemos aquí al principio de este capítulo es que los israelitas o los hebreos vayan con el hombre de Dios, que ahora ya ha sido establecido por él para darle su palabra, a pedir consejo y o dirección a Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Que simplemente llegaron los filisteos, y es que los filisteos llegaron, empezaron a tirarles pleito, y ellos, ¿qué hicieron? Respondieron a ese pleito. Y si los hebreos fueron los que buscaron el pleito, lo buscaron sin antes consultar a Dios si debían hacerlo o no. A pesar de que ya había un profeta en Israel, en Silo, que podía pedir dirección a Dios para que pudieran saber exactamente lo que tenían que hacer. Ahora, a través de toda la historia de Israel hemos visto que cuando el pueblo de Israel consultaba a Dios y seguían su dirección, ¿sí? Seguían su guianza, como se dice, las cosas les iban bien, ¿no es cierto? Cuando seguían la voluntad de Dios, cuando buscaban el rostro de Dios y hacían lo que Dios les decía, las cosas les salían bien. Lo hemos visto en los libros que hemos estudiado hasta ahorita, como en el libro de Éxodo, los resúmenes que vimos de los próximos libros como Números, Levítico, etcétera, ¿verdad? Lo vimos definitivamente en el libro de Josué, y lo vimos también en el libro de Jueces, que cuando el pueblo se acercaba a Dios y buscaba dirección de Dios, las cosas les iban bien. Pero cuando no buscaban el rostro de Dios y hacían lo que les parecía bien a ellos, las cosas normalmente no les iba tan bien. Y saben que esto es algo que me llama mucho la atención a mí, porque los hebreos fueron el pueblo escogido de Dios. Él escogió a los hebreos para revelárseles Él a sí mismo, tal y como era. Escogió este pueblo para que a través de ellos todo el mundo conociera a Dios. Por eso los escogió, o para eso los escogió. Los escogió porque Él decidió escogerlos. No había nada especial de ellos, simplemente que Él los escogió. Y siempre estuvo dispuesto a revelarse a ellos. Siempre estuvo dispuesto a luchar por ellos. Siempre estuvo dispuesto a defenderlos. Y no importa cuánto el Señor hizo porque los hebreos o los israelitas lo buscaran, siempre encontraban la manera de no ponerle atención a Dios. A esto me trae hasta nuestros tiempos. Porque ¿saben qué? Creo que a menudo nosotros como cristianos luchamos batallas que no deberíamos de luchar. Enfrentamos enemigos que no deberíamos de enfrentar. ¿Sí? Tenemos pleitos que no deberíamos de tener. Y nos metemos en esas batallas y luchamos contra esos enemigos y tenemos esos pleitos, porque a menudo nos metemos en ellos llevados a ello por la carne, por el orgullo, ¿sí? Por nuestra propia inteligencia, por nuestro propio corazón. Y no tenemos necesidad de hacer las cosas sin pedir dirección y sabiduría a Dios. Si conocemos a Dios, no tenemos nunca la necesidad de hacer las cosas que vamos a hacer por nuestra propia inteligencia, o siguiendo nuestro propio corazón, o siguiendo nuestros propios pensamientos. Tenemos acceso al trono de Dios para ir y buscar su dirección en cualquier cosa en la cual necesitemos dirección.
pero a menudo no lo hacemos. Y creo que desperdiciamos una gran oportunidad de hacer las cosas usando la sabiduría de lo alto y usamos la sabiduría de lo terrenal. Me encanta el coro que cantaron ahorita. Fija tus ojos en Cristo, ¿sí? Y lo terrenal sin valor será. Sí, me encanta eso. Pero porque eso es lo que cambia nuestra perspectiva, el fijar nuestros ojos en Cristo. Estamos viendo ahorita el capítulo 12 de Hebreos y eso es precisamente parte de lo que vamos a ver el domingo. Debemos entonces fijar nuestros ojos en Cristo. Él está arriba en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Y yo creo que si queremos dirección divina, tenemos acceso a ir a Él. Y Él nos da esa dirección si nosotros vamos y la buscamos. Y está más que dispuesto a darnos esa dirección y a darnos toda la sabiduría que necesitemos para afrontar cualquier problema. De hecho, noten lo que escribe Santiago en su carta. En Santiago capítulo 1, los versículos 5 y 6 dice lo siguiente. Santiago 1, versículos 5 y 6 dice: si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela ¿a quién? A Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Dará. Pues Dios no se la da a todos en abundancia. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ¿qué? Vamos a detenernos ahí. Si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos, obviamente los que pidan. ¿Y cómo se las da? En abundancia y sin ningún reproche. Quiere decir que si vamos y le decimos al Señor: Señor, necesito sabiduría para tal o cual situación por la que estoy pasando, Dios no va a decir: ahí vienes otra vez a pedir sabiduría. ¿Cuántas veces has venido a pedir sabiduría ya? ¿No te alcanza con toda la que te di? Te la he dado con toda libertad. ¿No te alcanza todavía? No, podemos ir cuantas veces necesitemos sabiduría y Él la va a dar en abundancia y sin hacer ningún reproche. Versículo 6, noten lo que dice el versículo 6. Pero tiene que pedir ¿con qué? Con fe y sin dudar ¿cuánto? Nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado para otro. Entonces, si vamos a Dios y decimos: Señor, dame sabiduría, pero luego dudamos que nos va a dar la sabiduría, o lo que nosotros pensamos o sentimos que es la sabiduría que Dios nos ha dado no es lo que nosotros esperábamos, o peor, lo que nosotros queríamos, y la hacemos a un lado, entonces estamos dejando atrás lo que Dios nos está dando. No estamos aplicando la fe a lo que Él nos está diciendo. Y cuando pedimos esa sabiduría y se nos da, aunque Él nos dé la sabiduría, por la duda que tenemos en que Él nos ha dado esa sabiduría, vamos a ser llevados de un lado para otro. ¿Alguna vez han sentido que son llevados por las olas de un lado para otro? No encuentran no encuentran paz, no encuentran el lugar en donde estar anclados. Sienten que desde el mar los está bofeteando por todos lados y andan todos mareados y sienten ganas de vomitar de tanto tan agitados que están, aun cuando le han pedido sabiduría a Dios. ¿Será que no estamos prestando suficiente atención? ¿Será que no estamos recibiendo la sabiduría que Él nos ha dado como deberíamos con seriedad y anticipando que si la ponemos por práctica, las promesas que Dios nos da van a cumplirse en nuestras vidas? Entonces, si alguno necesita sabiduría, pídasela a Dios. Ahora, el estado espiritual en el que se encontraba el pueblo de Israel o los hebreos y la falta de convicción de los sacerdotes, de quienes ya hemos hablado anteriormente, yo creo que esas fueron las razones por las que Dios permitió que pasara lo que pasó, que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Cuando hay ese estado espiritual en el cual no hay una seriedad en buscar a Dios, cuando hay ese estado espiritual en el que, bueno, pues creo, no creo, quiero, no quiero, hago, no hago, etcétera, etcétera, y tomamos las cosas a la ligera, ¿verdad? Y al cabo que lo que va a pasar y todo. Dios tiene el control de todo. Es que pase lo que pase. ¿Saben? Cuando pasa eso y cuando no hay convicción en lo que estamos pidiendo y cuando no hay convicción en lo que creemos acerca de Dios, creo que a veces Dios deja que pasen cosas como las que le pasaron a los filisteos. ¿Saben? En el capítulo 12 de Hebreos vamos a hablar acerca de cómo Dios disciplina a los que ama, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo la disciplina no nos gusta cuando estamos siendo objeto de ellas, pero a veces Dios nos disciplina porque es buen padre.
Ahora noten lo que pasa en el versículo 2. Los filisteos presentaron una cerrada batalla contra Israel y lo vencieron, matando como a 4,000 hombres. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos israelitas preguntaron: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos vencieran? Vayamos a Silo, donde está el arca del Señor. Ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. Entonces van los israelitas, van a luchar con los filisteos, no piden dirección de Dios, se avientan al ruedo así nada más, y Dios permite que los filisteos los derroten. Ellos pensaban que Dios estaba con ellos. Ellos pensaban que Dios iba a defenderlos. Ellos pensaban que Dios iba a poner la cara por ellos. Pero estando en la situación espiritual en la que se encontraba la nación y estando los sacerdotes haciendo lo que estaban haciendo, parece que Dios dijo: Ok, no me quieren pedir opinión a mí, no quieren saber lo que yo pienso acerca de esto, quieren hacer lo que ustedes quieren. Entonces, este es el resultado de hacer lo que ustedes quieren. Y lucharon contra los filisteos y 4,000 hombres murieron. 4,000 hombres en una sola batalla. Pero luego noten el versículo 3: cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos israelitas preguntaron: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos vencieran? Sí, por lo que leemos aquí en estos versículos, los ancianos estaban asombrados de que los filisteos hubieran derrotado a Israel. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que Dios estuviera con ellos y les diera la victoria. Pero obviamente que Dios no estaba con ellos. ¿Sí? ¿Y cuál es la solución de ellos? ¿Cuál es la solución que inmediatamente buscan? ¿Saben qué? Pues vamos a arrepentirnos delante de Dios, vamos a ir a pedirle perdón por haber ido a la batalla sin consultarlo, vamos a pedirle que por favor perdone el pecado cualquier pecado que hayamos cometido contra Él, y que la próxima vez cuando vayamos a la batalla vamos a primero a consultar con Él y luego vamos a esperar que Él nos diga que eso es lo que Él quiere que hagamos y luego nos vamos a aventar. ¿Qué les parece, israelitas? ¿Es eso lo que deberíamos hacer? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es eso lo que deberían haber hecho? ¿Qué creen que hubiera hecho Dios si hacen eso? Yo creo que les responde, ¿verdad? Yo creo que los perdona. Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios de gracia, precisamente con su pueblo. Pero noten que eso no es lo que hacen. Noten la solución que ellos buscan. Segunda parte del versículo 3. Vayamos a Silo, donde está el arca del Señor. Ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. Noten que lo segundo que vemos en estos pasajes es que tanto los israelitas, y vamos a ver más adelante que también los filisteos, tenían una idea equivocada de Dios y de cómo Él obra. Ya sé, vamos por el arca. El arca debe acompañarnos. Y si el arca nos acompaña, entonces vamos a tener victoria. El arca, noten lo que dice claramente ahí. Entonces el arca nos va a salvar de nuestros enemigos. ¿El arca? El arca era el que había luchado por ellos. ¿Sí? El arca era el que había puesto las manos a la lumbre por ellos en otras batallas. No. Pero ellos toman el arca y la usan como un amuleto mágico que iba a dar a Israel un gran poder en el campo de batalla. La usan como un dije, por así decirlo, ¿sí? Que por tenerlo en su posesión, por tenerlo entre ellos, les va a ayudar a vencer al enemigo. ¿Sí? Les digo algo, escúchenme bien, por favor. El pueblo de Dios no tiene necesidad de tener ningún amuleto o ningún dije para que los proteja o les dé suerte o los sane. El pueblo de Dios no tiene necesidad de ningún amuleto, de ningún dije, de ninguna cosa que se pueda usar para que los proteja o les dé suerte o los sane. El pueblo de Dios tiene con ellos, si ellos están con Él, al único Dios vivo, al único Dios verdadero, protegiéndolos siempre.
No tenemos que hacer uso de estas cosas, no tenemos que hacer uso de estas falsedades, no tenemos que hacer uso de estas, ¿cómo se llama? Supersticiones. ¿Sí? El pueblo de Dios no tiene ninguna necesidad de eso. Ahora, no me vayan a malentender, venimos de una cultura en la que eso es muy común, ¿no es cierto? Estoy seguro que algunos de nosotros traemos un collar con una cruz quizás, ¿sí? O con alguna medallita que nos dieron hace mucho tiempo, ¿verdad? Le estaba contando a mi esposa hoy, cuando estaba estudiando para esto, y me acordé de una medallita que yo tenía. ¿Nunca han visto un ancla que tiene a un Cristo crucificado de un lado? Supuestamente es no sé, para los marineros o algo. Sí, y me acordé de esa ancla que tenía por allá, sí, cuando era muy joven, hace como unos 5 o 10 años. Y me acordé también de una canción. Me da risa cuando me acuerdo de estas cosas porque, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella canción que dice: Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo de Nazaret que tú me regalaste, Carmen? ¿Se acuerdan? Ahora, se ríen. Y es curioso, es gracioso. Pero desafortunadamente hay mucha gente, y yo era uno de ellos, que creíamos que esas cosas de alguna manera tenían el poder para protegernos. Sean sinceros. ¿Alguna vez han ido por una calle muy oscura y traen su cadena con su cruz colgando ahí y les entra miedo y de repente agarran la cruz así como que... ¿Cierto o no es cierto? ¿Ok? Como si les fuera a salir un vampiro y la sacan y se la ponen, va. En primer lugar, los vampiros no existen, ¿ok? Los vampiros no existen, así es que quédense en paz. ¿Sí? No tenemos necesidad de todas esas cosas religiosas para que nos cuiden. Tenemos al Dios Todopoderoso, tenemos al único Dios vivo que nos cuida. ¿Sí? Entonces no necesitamos todos esos símbolos religiosos para mostrar, para que sean un escudo para nosotros. Ahora, tampoco me vayan a malentender. Eso no quiere decir que no podamos usar símbolos religiosos para mostrar nuestra fe o para anunciar a nuestra iglesia. Yo sé que los que ahora nos ponemos cruces sin al Cristo crucificado es simplemente porque ese es el símbolo de nuestra fe, es el símbolo de la iglesia. Si no creemos que tiene algún poder para protegernos absolutamente de nada, simplemente es un adorno con el cual estamos identificándonos con Cristo, el Cordero de Dios que fue crucificado por nosotros para que ahora nosotros seamos libres de pecado. Pero no debemos usar ninguno de los símbolos de nuestra fe como escudo contra el mal, porque no tiene ningún poder. Tengo que decirlo. Me acuerdo una vez no podía dormir, estaba teniendo pesadillas. No sé qué película que no debía haber visto, vi. Y no podía dormir. ¿Y saben lo que hice? Agarré mi Biblia y la puse a un lado de mi almohada. Es una tontería eso, ¿no es cierto? La Biblia, si no la leemos, no nos sirve absolutamente de nada. Y si la ponemos debajo de nuestra almohada y dormimos sobre ella, no vamos a aprender nada por osmosis. Tenemos que leerla, ¿cierto? Pero ese es el peligro esos son peligros que como cristianos tenemos a menudo, ¿sí? Tenemos que tener entonces mucho cuidado con no hacer que estos símbolos de nuestra religión o de nuestro cristianismo de alguna manera pasen a ser más importantes para nosotros que aquel que representan, que es ¿quién? A Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuál es el símbolo de Calvary Chapel? La paloma, ¿verdad? ¿Saben que nos han criticado mucho porque no tenemos una cruz allá afuera? ¿Cómo que son iglesias si no tienen una cruz allá afuera? En ninguna parte veo una cruz. En el santuario, en el altar, no veo ninguna cruz. Tampoco ven una paloma.
Tampoco ven un candelero de 7 brazos. Tampoco ven la corona de espinas. Tampoco ven todas esas cosas que el hombre tanto venera y cuida, porque son el símbolo que de alguna manera los hace sentirse más seguros porque los tienen ahí. ¿Han visto el logo nuevo de la iglesia? Sí, la paloma esa blanca y que también me recuerda otra canción, pero esa no la voy a cantar. La paloma esa blanca que acaban de hacer. ¿Saben que hubo gente que se enojó porque cambiaron la paloma de como la teníamos antes? ¡Ah! Esa no es la paloma de Calvary Chapel. Perdonen, pero la paloma no es propiedad de Calvary Chapel, es un símbolo del Espíritu Santo nada más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado porque esos símbolos empiezan a tomar más importancia en nuestras vidas que la presencia del mismo Señor Jesucristo. Y eso es lo que está pasando aquí. ¿Saben qué? Les voy a decir, lo que debe ser el símbolo de nuestra iglesia no es una imagen de algún tipo que nos represente. ¿Saben lo que debe ser el símbolo de nuestra iglesia? El símbolo de nuestra iglesia debe ser que somos una iglesia en la cual estudiamos la palabra de Dios y buscamos conocerlo mejor a Él por medio de esa palabra. Eso debe simbolizar nuestra iglesia. ¿A qué iglesia vas tú? A Calvary Chapel San Diego en español. Es ahí donde enseñan la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Sí. Ok. Nos están conociendo por algo que vale la pena. Nos están conociendo porque somos alguien que somos dados a escudriñar las escrituras todos juntos y aprender más acerca de Dios. Otra cosa que debe ser símbolo de nuestra iglesia también es que cuando la gente viene a este lugar y entra por esas puertas, ve el amor que nos tenemos el uno por el otro a flor de piel. Y no solamente ve el amor que nos tenemos los unos por los otros, sino que les extendemos a ellos, aunque no los conozcamos, ese mismo amor. Los hacemos sentirse bienvenidos, los hacemos sentir que llegan como a su casa, los hacemos sentir que pueden sentarse en una banca y poner los pies sobre la banca de enfrente y tomarse un café mientras están escuchando la palabra de Dios y van a sentirse como en su casa. Eso debe ser símbolo de nuestra iglesia. Si tenemos esas dos cosas, estamos representando bien a nuestro Señor. Porque noten lo que el Señor nos dice que debemos hacer como parte de su iglesia. En Mateo capítulo 28, los versículos 19 y 20 es cuando está aquí dando la gran comisión y les dice: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ustedes han visto esto? ¿Ustedes han visto que esto se hace aquí en nuestra iglesia? Bautizamos a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les enseñamos las cosas que el Señor Jesucristo enseñó a sus primeros discípulos, ¿sí? Y sabemos que Él está con nosotros todos los días y va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y todos decimos, amén. Somos identificados por ello. Lo otro es el amor también. En Juan 13, versículos 34 y 35 nos dice muy claramente, Juan 13, versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo les doy. ¿Qué es ese mandamiento? Que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Versículo 35, noten lo que dice: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo? Si se aman unos a otros. Enseñamos la palabra de Dios, libro por libro, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Nos amamos los unos a otros. Eso no quiere decir que nunca hay diferencias entre nosotros. Eso no quiere decir que nunca tenemos problemas unos con otros de vez en cuando. La palabra de Dios nos dice que acero aguza acero, ¿verdad? Y cuando un trozo de acero aguza a otro acero, ¿qué pasa? Vuelan chispas, ¿verdad?
Pero eso es lo que nos debe caracterizar, eso es lo que debe ser el símbolo de nuestra iglesia, no lo que ponemos allá afuera. No lo que está allá afuera como anunciando lo que somos. Ahora de nuevo, noten lo que dicen en la segunda parte del versículo 3. Noten, dice, vayamos a Silo donde está el arca del Señor. Noten, ella, cuando dice ella, ¿a quién se están refiriendo? Al arca. Ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. ¿En dónde parece entonces estar la confianza de los hebreos? En el arca. Y no en el Dios que les mandó construir el arca. No en el Dios que su presencia estaba sobre el arca. Ponen su confianza en el arca misma. Y en vez de intentar acercarse a Dios, estos israelitas se pusieron a practicar ideas medio supersticiosas para asegurar que la victoria sobre sus enemigos les iba a ser dada. ¿Sí? Y saben, les digo algo, en este aspecto, muchos de nosotros como cristianos los hemos imitado. Los hemos imitado porque hemos puesto nuestra esperanza en otras cosas. Hemos puesto nuestra esperanza en filosofías humanas. Hemos puesto nuestra esperanza en métodos humanos para lograr vencer al enemigo que nos está atacando ahorita, para lograr tener victorias sobre el problema que estamos teniendo, y no nos acordamos que Dios es por nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos de buscar el consejo bíblico, debemos buscar la dirección del Espíritu Santo, debemos buscar que Él sea quien nos dirija y nos ayude a encontrar la verdad, porque sabremos la verdad, y la verdad ¿qué? Nos hará libres. Y eso es lo que queremos, ser libres de cualquier influencia mundana, ser libres de cualquier filosofía terrenal, ser libres para adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y confiar única y exclusivamente en Él, y nada que sea de este mundo. Eso es lo que debemos buscar. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo esto: pensamos en 1000 invenciones, pero descuidamos la única cosa necesaria. Ellos, hablando de los hebreos como nosotros, nos olvidamos de lo más importante, que es darle a Dios el trono de nuestras vidas y buscar hacer su voluntad por fe en Cristo Jesús. Eso es lo que debemos buscar. Eso es lo que debe reinar nuestras vidas. El Señor sentado en el trono de nuestras vidas, y nosotros buscando por la fe en Cristo Jesús el cumplir su voluntad. Los ancianos de Israel estaban en lo correcto cuando llegaron a la conclusión de que necesitaban la ayuda de Dios para ganar la batalla, pero estaban completamente equivocados en la manera en la que fueron a obtener ayuda. El arca no tenía nada de malo en sí misma, ¿no es cierto? Dios les había ordenado que la hicieran, les dijo exactamente cómo la hicieran, les dijo exactamente dónde vendrían ponerla, les dijo exactamente cómo moverla cuando tuvieran que moverla, les dijo todo lo que tenía que ver con el arca. Pero la forma en la que ellos lo usaron estuvo mal. Estuvo mal. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado de no usar las cosas que Dios nos ha dado como símbolo de nuestra fe, como símbolo de su presencia en nuestras vidas, y poner nuestra esperanza, nuestra confianza en ellos. Estaban completamente equivocados en la manera en la que fueron a obtener la ayuda de Dios. En vez de arrepentirse humildemente por haber ido a pelear contra los filisteos sin buscar a Dios primero, buscaron métodos que Dios, escuchen esto, nunca aprobó, pensando que iba a funcionar. Una buena regla para nosotros como cristianos, cuando estamos pensando poner algo en práctica en nuestras vidas, pensemos, ¿esto nos dice Dios en alguna parte de su palabra que es correcto ponerlo en práctica? Esto que estoy pensando hacer, Dios me dice en alguna parte de su palabra que Él lo va a bendecir. Esto que estoy pensando llevar a cabo, en alguna parte de la palabra de Dios dice que Él va a estar bien con ello. Y eso es lo que debe de dirigirnos a hacer lo que vamos a hacer, y no los resultados que nosotros creemos que vamos a tener, porque los resultados que nosotros creemos que vamos a tener pueden ser los mismos resultados que obtuvieron los hebreos aquí por hacer lo que hicieron, que fue una rotunda derrota. Noten lo que dice el versículo 4.
Entonces el pueblo mandó traer de Silo el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines. Jofni y Finees, ¿se acuerdan quiénes son ellos, verdad? Los hijos de Elí resguardaban en Silo el arca del pacto de Dios. ¿Se acuerdan lo que estos dos hombres estaban haciendo en el santuario en Silo? Y sin embargo ellos eran los que estaban encargados de guardar o resguardar el arca en Silo. ¿Sí? Ahora, el arca del pacto era la representación, escuchen esa palabra, era la representación del trono de Dios en el pueblo de Israel. Se mantenía en el lugar santísimo del tabernáculo. Y escuchen esto, nunca era vista por el pueblo. Nunca era vista por el pueblo. En el Éxodo 25, los versículos 17 al 22, nos dice cuando Dios le dijo a Moisés cómo tenía que construir el arca. Éxodo 25, versículo 17, dice: harás un propiciatorio de oro fino, y el propiciatorio es la tapadera que se ponía sobre el arca, de 1 metro y 10 centímetros de largo por 65 centímetros de ancho. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo que irán a los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín irá en un extremo y un querubín irá en el otro extremo, y formarán una pieza con el propiciatorio. Los querubines extenderán sus alas y cubrirán con ellas el propiciatorio. Sus rostros estarán el uno frente al otro, mirando hacia el propiciatorio. Propiciatorio lo pondrás encima del arca, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Versículo 22, noten lo que dice: desde ahí te haré saber todo lo que yo te ordene decir a los hijos de Israel. Hablaré contigo desde la parte superior del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Entonces, el arca del testimonio o el propiciatorio con el que la cubrían era precisamente de donde Dios le había dicho a Moisés que él iba a comunicarse con él, para que luego él les dijera a los hijos de Israel lo que tenían que hacer. Pero en lugar de decir vamos a consultar, vamos a pedirle a Dios, o vamos a pedirle al hombre de Dios que vaya, entre en el lugar santísimo, pregunte a Dios y que Dios le conteste desde el propiciatorio, dijeron: ¿saben qué? No tenemos tiempo, vamos a traernos el arca. Vamos a llevarnos el arca. ¿Sí? El arca se podía mover únicamente cuando Dios, al levantar esa pilar de nube que lo seguía de día, o el pilar de fuego que lo seguía de noche, se movía. Cuando ese pilar se movía, era una señal para los hebreos de que tenían que empezar a desarmar el tabernáculo, cubrir el arca para moverse al siguiente lugar. Pero eso fue solamente mientras estaban en el desierto. Una vez que entraban a la tierra prometida, el arca debía estar en el lugar que Dios les dijera que la iban a poner, y ahí tenían que ir ellos para consultar a Dios. Pero ahora ellos querían cubrirla y llevarla al campo de batalla con ellos, pensando que esto les iba a dar la victoria, pensando que esto iba a ayudar a vencer a sus enemigos, porque el arca estaba con ellos. Así como hablábamos de la cruz que está con nosotros, o la Biblia que ponemos a un lado de nosotros para que nos proteja o lo que sea. ¿Sí? No debe ser así. ¿Sí? Ahora, hubo un par de veces que yo encontré en el Antiguo Testamento, y vamos a ver otro par de veces más adelante en nuestro estudio de 1 y 2 de Samuel. Pero antes de esto hubo un par de veces en las que Moisés les dijo a los sacerdotes que llevaran el arca a la batalla para luchar contra algunos grupos. Uno de ellos fue con su lucha contra los madianitas. ¿Sí? En Números capítulo 31 y el versículo 1. Números 31, versículo 1. Noten lo que dice ahí. El Señor habló con Moisés, ¿y qué? Y le dijo. El Señor habló con Moisés y le dijo. Y lo que le dijo fue que fuera a vengarse de los madianitas por no haberlos dejado pasar por su terreno mientras iban cruzando por el desierto, etcétera, etcétera. Moisés escoge a 1000 hombres de cada tribu para que vayan a esta batalla, y entonces tiene 12,000 hombres para que luchen contra Madián. Nos brincamos a Números 31 y el versículo 6. Noten lo que dice ahí. A esos 1000 de cada tribu los envió Moisés a la guerra.
Fineés, no es el mismo Fineés del que estamos hablando ahora, esto fue muchos años antes. El hijo del sacerdote Eleazar fue a la guerra con ellos. Note lo que dice ahí, llevando en sus manos los vasos del santuario y las trompetas, para tocarlas. La palabra que se traduce ahí vasos, y esta es otra de las cosas que a veces no entendemos por qué lo hicieron así, pero eso es lo que dice. La palabra que se traduce ahí vasos del hebreo es la palabra kelí. Kelí. Esa palabra puede referirse a todo tipo de utensilio o mueble que estaba en el tabernáculo, incluyendo el arca misma. Entonces se piensa que tomaron todo lo que estaba dentro del tabernáculo, los sacerdotes los tomaron en sus manos y los llevaron al campo de batalla y los israelitas vencieron a Madián. ¿Se acuerdan de otra vez en la que el arca de Dios fue delante de los israelitas y tuvieron una gran victoria? Le voy a comprar una taza de café después del servicio al que me diga. ¿No se acuerdan? Jericó. ¿Se acuerdan de la batalla de Jericó? ¿Sí? En Josué capítulo 6, los versículos 2 al 5, noten, empezando con el versículo 2. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Le dijo. De igual manera con Moisés, ahora a Josué, el Señor le dijo a Josué, date cuenta de que yo te he entregado a Jericó y a su rey con todos sus guerreros. Pero todos tus guerreros deben rodear la ciudad y caminar alrededor de ella una vez al día durante 6 días. Delante del arca 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas hechas de cuerno de carnero. El 7º día tus guerreros darán 7 vueltas a la ciudad y mientras tanto los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando oigan el toque prolongado de las bocinas, todo el pueblo debe lanzar fuertes alaridos y entonces la muralla de la ciudad se vendrá abajo y en ese momento el pueblo deberá lanzarse directamente contra la ciudad. Pregunta, ¿cuál era el común denominador en estas dos instancias en las que el arca del pacto fue llevada al campo de batalla? Que Dios les dijo. Dios les dijo. ¿Y cuál fue entonces el resultado de llevar el arca al campo de batalla en estas dos instancias? La victoria, el triunfo. ¿Por qué? Porque Dios les dijo que lo hicieran. Noten, hicieron lo mismo esta vez contra los filisteos y no les sirvió de nada. ¿Por qué? Porque Dios no les había dicho. A veces nos damos de topes. ¿Por qué no me funcionó? ¿Por qué no me funcionó? ¿Por qué no me funcionó? Porque Dios no te dijo. Tomaste tú la decisión de hacerlo como tú quisiste sin consultar a Dios. Dios no te dio esa orden, Dios no te dio permiso. ¿Sí? Lo hiciste como tú quisiste. Y a veces eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Y ahora noten el versículo 5. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo el pueblo de Israel gritó con tanto júbilo. Noten que la tierra, ¿qué sucedió? Se estremeció. Eso es lo que dice mi versión Reina Valera contemporánea. La tierra se estremeció. Y alguien pudiera decir, pero esto sin duda era señal de que Dios estaba presente, ¿qué no? Digo, todos se pusieron a gritar, dieron un grito. Y cuando dieron el grito, la tierra se estremeció. Sin duda esto quiere decir que Dios estaba con ellos. Pero déjenme decirles algo. El alboroto y el ruido estruendoso no quiere decir necesariamente que el Señor esté en ello. El alboroto y el sonido estruendoso no quiere decir necesariamente que Dios está en ello. Y se los digo esto porque vivimos en un tiempo en donde los sonidos estruendosos, la adoración a altos volúmenes y los templos, los santuarios a veces se cimbran de lo alto que tienen la música y todo eso y la gente está toda emocionada y brincando y saltando y danzando y corriendo por todos lados y se dice que porque eso está sucediendo, eso es señal de que la presencia de Dios está en el lugar. Y ¿saben qué? Esa no es señal de que la presencia de Dios esté en el lugar. Puede ser, pero no necesariamente.
Sí, ahora no me malentiendan, yo le doy gloria a Dios cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve entre su pueblo y la adoración se vuelve algo estruendoso. Y este domingo que pasó, un hermano se me acercó después del servicio y me dijo, ¿sabes qué? Hoy la congregación los opacó a ustedes. O sea que la congregación estaba cantando con una voz tan alta que en realidad los micrófonos no nos sirvieron, al menos a mí no me sirvieron de nada porque la congregación estaba completamente entregada a la adoración. Y eso es algo hermoso, eso es algo fascinante. Pero ¿saben qué? La presencia de Dios también se manifiesta en la adoración callada, tranquila y apacible. Ahorita que se cantó el coro de fija tus ojos en Cristo, ¿notaron qué tan callado es el canto? ¿Notaron qué tan suave y sencillo el mensaje? ¿Cuántos cerramos los ojos y nos imaginamos ver a Cristo? Porque su Espíritu se estaba moviendo en nuestros corazones. Y llegamos a la determinación de que es cierto que cuando fijamos nuestros ojos en Cristo, las cosas terrenales se desmoronan y pierden su valor. Entonces no solamente cuando hay estruendo, no solamente cuando es algo ruidoso y estruendoso, puede ser en algo tranquilo, callado. ¿Sí? Señor como pastor a veces nos lleva a esos delicados pastos, ¿no es cierto? Nos lleva a beber aguas mansas, ¿no es cierto? Y somos también alimentados como en cualquier otro lugar. Entonces la presencia de Dios también se manifiesta en la adoración callada, tranquila y apacible. No porque la gente grita y baila y hace, quiere decir que la presencia de Dios se va a manifestar. Eso era lo que los sacerdotes de Baal hicieron. ¿Se acuerdan cuando Elías reta a los sacerdotes de Baal? Sí, para que se compruebe quién es verdaderamente Dios, si Baal o Jehová. ¿Sí? Y manda que traigan un toro para cada uno para él y uno para los sacerdotes de Baal, y manda que lo pongan sobre la leña y les da un toro a los de Baal. Dice, ustedes tomen este toro, les dice que escojan ese toro y lo preparan y lo ponen sobre el altar y les dicen, nomás no vayan a prenderle fuego, ustedes háblenle a su Dios y si Baal hace llover fuego del cielo y quema el sacrificio, entonces quiere decir que en realidad tiene poder. Y se acuerdan, los sacerdotes empezaron a brincar y a correr alrededor del sacrificio y empezaron a gritar, ¿sí? Empezaron a hacer un gran alarde y nada pasaba. Y se acuerdan lo que les decía Elías: háblenle, grítenle, a lo mejor se quedó dormido, a lo mejor salió a dar la vuelta por ahí, grítenle. Y nos dice ahí en Primera de Reyes 18 que los sacerdotes de Balaal gritaban más alto y empezaron a cortarse con cuchillos y empezaron a manar sangre de las cortadas. ¿Y qué pasó con el sacrificio? Absolutamente nada. Pero luego cuando llega el momento de que Elías ofrece el sacrificio, ¿saben qué hace? Él simplemente hace una oración y simplemente pone el sacrificio sobre el altar, manda que le echen quién sabe cuántas tinas de agua, ¿sí? Y luego nada más se para enfrente del altar y dice: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Respóndeme, Señor, respóndeme. Que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. Versículo 38 de Primera de Reyes 18, no lo van a poner en la pantalla, pero escuchen lo que dice. En ese momento cayó fuego de parte del Señor y consumió el toro que ahí se ofrecía y la leña, las piedras y hasta el polvo, y aún secó el agua que inundaba la zanja. Y cuando todos vieron esto, se arrodillaron y clamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Dios no necesita, se los voy a poner en términos mexicalenses, Dios no necesita mucho argüende para mostrarse poderoso. Dios necesita que lo busquemos de todo corazón, con todas nuestras fuerzas. ¿Y saben qué? Cuando hacemos eso, Él
se encarga de darse a conocer. Él se encarga de que sintamos que está presente. Puede que nada más yo lo sienta, pero es porque esa presencia quiere que yo la experimente uno a uno con Él. Pero cuando todos lo sentimos juntos, ay Dios, calle boca, pare lengua. Porque la presencia de Dios es imposible no sentirla. Entonces no es el gran argüende, es en qué estado viene nuestro corazón. Puede venir completamente caído, triste y abatido. Pero si nos entregamos a pesar de ello a la adoración a Dios, Él nos levanta, Él nos fortalece, Él nos da razones para cantar, Él abre nuestro entendimiento y nos deja saber que Él está presente. Versículo 6 sigue diciendo: al oír los gritos, los filisteos se preguntaron por qué hay tantas voces de júbilo en el campamento de los hebreos. Y al saber que el arca del pacto del Señor había llegado ahí, con mucho miedo, noten, con mucho miedo dijeron: Dios ha venido al campamento. ¿Qué va a hacer de nosotros? Nunca antes nos había pasado esto. ¿Saben algo que se me hace bien curioso a mí? Es ver cómo los enemigos del pueblo de Dios a veces tienen más temor de Él que la confianza que su mismo pueblo tiene en Él. ¿Escucharon eso? A veces los enemigos de Dios tienen más temor de Él que la confianza que su mismo pueblo tiene en Él. Los filisteos escucharon y lo primero que dijeron cuando supieron que el arca está: Dios nos va a dar en la torre, Dios nos va a matar, Dios va a acabar con nosotros. Ellos habían oído acerca de la fama de Dios y habían oído acerca de lo que Dios había hecho por los hebreos cuando salieron de Egipto. Noten el versículo 8: ay de nosotros, ¿quién nos librará del poder de este Dios tan poderoso? Fue Él quien castigó a los egipcios con plagas en el desierto. Ahora no los castigó con plagas en el desierto, los castigó con plagas en Egipto. Es desierto, así es que técnicamente podríamos decir que es cierto, pero sabemos que en el desierto Dios no castigó a los egipcios con plagas, pero en el desierto sí se mostró poderoso a favor de los hebreos. Amén. Versículo 9: hermanos filisteos, tenemos que luchar con valor para no convertirnos en esclavos de los hebreos como ellos lo han sido de nosotros. Portémonos varonilmente y peleemos. Y los filisteos pelearon y vencieron a los israelitas y los hicieron huir a sus tiendas. Fue tan grande la mortandad que ese día cayeron 30,000 israelitas de infantería. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios y mataron a Jofní y Finés, los dos hijos de Elí. ¿Qué creen que pensaron los filisteos una vez que derrotaron por segunda vez a Israel, mataron 35,000 soldados y les quitaron el arca? ¿Qué creen que pensaron? Este Dios de los israelitas no es lo que se dice que es. Este Dios de los israelitas no es lo que pensábamos. Porque en aquel tiempo el pueblo que ganaba pensaba que sus dioses habían ganado por ellos. ¿Creen ustedes que se les subieron los humos a los filisteos? ¿Qué hicieron entonces los israelitas con no seguir la dirección de Dios, con no buscar complacer a Dios? Hicieron que los filisteos pisotearan lo que ellos consideraban tan sagrado. ¿Sí? Hicieron que los filisteos pensaran: nosotros podemos vencer al Dios de Israel. Versículo 10: los filisteos pelearon y vencieron a los israelitas y los hicieron huir a sus tiendas. Y fue tan grande la mortandad que en ese día cayeron 30,000 israelitas de infantería. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios y mataron a Jofní y a los dos hijos de Elí. Pero ese mismo día uno de los descendientes de Benjamín salió corriendo a la batalla y llegó a Silo, y llevaba rasgada la ropa y su cabeza estaba cubierta de tierra. Cuando llegó, Elí estaba en una silla vigilando el camino, pues estaba muy acongojado porque se habían llevado el arca de Dios. Cuando aquel hombre llegó a la ciudad y contó lo que había pasado en la batalla, toda la ciudad se puso a gritar. Noten lo que estaba haciendo Elí. Esto nos dice lo que está pasando en su corazón. Estaba acongojado porque se habían llevado el arca de Dios. Sabía que no debería haber permitido que sus hijos se llevaran el arca de Dios, que los sacerdotes que le estaban ayudando se llevaran el arca de Dios. Estaba convencido de que lo que habían hecho no estaba bien y no tenía fe en que lo que había hecho
como algo que debería haber hecho. Y esto es muy importante, porque la palabra de Dios nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando hacemos algo y no estamos completamente convencidos en nuestra mente y corazón que esto es algo que Dios aprueba, y hay en nuestro sentir, tenemos un sentir de que quizás esto no sea lo que Dios quiere, quizás esto no sea lo que Dios me está diciendo que haga, tengo duda de que esto sea, y de todas maneras lo hacemos porque lo estamos haciendo sin fe, es pecado. También se nos dice en la palabra de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces la persona que hace algo y no siente ninguna condenación, no siente ninguna convicción, está convencido de que lo que está haciendo está bien, está convencido de que no tiene nada de malo, bienaventurado eres. Pero si lo haces sin tener fe en lo que estás haciendo, si lo haces sin estar completamente convencido de que estás haciendo el bien y lo estás haciendo sin fe, es pecado, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Versículo 14 y siguientes lo vamos a leer nada más. Noten lo que dice. Elí oyó la gritería y preguntó: ¿por qué hay tanto alboroto? Aquel hombre fue y le dio la noticia. Elí tenía 98 años y la vista se le había apagado, así que ya no podía ver. Y esta fue la noticia que recibió: vengo de pelear contra los filisteos, pero logré escapar. Y Elí preguntó: ¿qué fue lo que pasó, hijo mío? Y el mensajero le respondió: los soldados de Israel fueron vencidos y huyeron de los filisteos. Hubo muchos muertos entre el pueblo, entre ellos tus 2 hijos, Jofní y Finees. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios. Noten, ahí se cumplió lo que Dios le había dicho a Elí por medio de aquel varón de Dios y lo que le había confirmado también a Samuel. Versículo 18, cuando el hombre dijo que el arca de Dios había sido capturada, Elí se fue de espaldas y se cayó de la silla cerca de la entrada del templo y se desnucó y murió, pues ya era viejo y estaba pesado. Durante 40 años había gobernado el pueblo de Israel. Versículo 19, noten, su nuera, la mujer de Finees, estaba encinta y cercana del parto, y cuando oyó que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su marido habían muerto, se impresionó tanto que le dieron los dolores de un parto mortal y ahí mismo dio a luz. Y poco antes de morir, las parteras le dijeron: ten ánimo, pues has dado a luz un niño. Pero ella no respondió ni se dio por enterada, pero al niño le puso por nombre Icabod, pues dijo: la gloria de Israel ha sido deshonrada. Eso es lo que quiere decir el nombre, porque el arca de Dios había sido capturada y su suegro y su marido habían muerto. Por eso dijo: la gloria de Israel ha sido deshonrada, pues han capturado el arca de Dios. Noten, se estaba preocupando ¿por qué? Todavía ¿por qué? Por el arca de Dios. El arca de Dios. Y dice que la gloria de Dios ha sido deshonrada. ¿Por qué? Porque miraban en el arca la gloria de Dios y no miraban a Dios encima del arca. Habían cambiado la gloria de Dios por lo que el hombre había hecho, que es lo que nos dice Pablo en Romanos 1. ¿Sí? Mis hermanos, quiero que sepan que la gloria de Dios no está en este lugar cuando nosotros no estamos. Este altar que se llama altar no es un altar si alguien no está arrodillado ahí delante de él ofreciendo oraciones a Dios. El edificio está vacío de toda gloria de Dios si el pueblo de Dios no está dentro de él. Porque el pueblo de Dios tiene en sí mismo el Espíritu Santo del Dios vivo. Y eso es lo que trae gloria a este lugar cuando estamos aquí reunidos. Cuando nos vamos de aquí es solamente un galerón con luces y bancas y es todo lo que es. Ni lo podemos llamar santuario siquiera. Es un santuario cuando la presencia de Dios está en él. Y la presencia de Dios está en él cuando su pueblo se reúne para adorarlo a él. Entonces nunca pongámosle valor, nunca debemos ponerle valor a las instalaciones del lugar en donde nos reunimos. Debemos de poner el valor en la persona con quien todos juntos nos estamos reuniendo, que es el Dios vivo. Entonces,
Nunca debemos depender más de los símbolos de nuestra fe que de lo que simbolizan. Nunca. Porque si empezamos a depender más de los símbolos que de la sustancia, nuestra alma va a caer una y otra vez en derrota y la muerte, porque los símbolos no tienen ningún poder para protegernos. Y la gloria de Dios está en nosotros por medio del Espíritu Santo y no en los símbolos de nuestra fe. Aprendamos eso. Nuestro Dios es un Dios vivo que quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y su gloria está en nosotros. Porque somos sus hijos. Y su Espíritu mora en nosotros y da testimonio de que somos sus hijos. Amén. Vamos ahora.